Estes navidades los asturianos van a toparse con un bon regalo. Lle un disco libro de Nuberu que va a repasar los 30 años de historia del grupo con el catálogo de la exposición Ya llovió, que lleva ese nombre, con el concierto del Día de Asturias en el Concello San Martín del Rey Aurelio, allá va la despedida, y con el documental que dedicará al grupo la televisión del Principado de Asturias. Pero mientras llega ese momento de las Navidades, podemos ver esa exposición sobre los 30 años de Nuberu na Casa de los Alberti, el centro de referencia de la lingua y la cultura asturianes en Concello Llangre. Hola, Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eloy Antuña y el responsable del Servicio de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Llangreu y trabaja aquí en este centro de referencia de la cultura y la lengua asturiana, es Casa de los Alberti. Una casa que pues bueno, que muy especial, ¿no?, para Llangreu. Sí, bueno, y sobre todo un proyecto, porque estamos acá antes de abrir, ¿no?, pero que nace con muchas ilusiones. Un proyecto yo creo que interesante y bueno, y novedoso, ¿no? El Ayuntamiento de Llangreu está apostando por la normalización del asturiano y yo creo que esta es una de las pruebas de ello. Y que además acuelle nada más entamar pues una exposición muy especial, ¿no?, que es la que venimos a ver. Sí, bueno, el centro abrióse el pasado mes de mayo y bien, tiene como, digamos, dos caras, ¿no? Hay un centro abierto a lo que es la ciudadanía de Llangreu y sobremanera la de Tiaño. Y para ello, bueno, pues disponemos de una fonoteca, de una sala de lectura de prensa diaria, de diferentes salas para acoger actos culturales y de unas zonas expositivas, ¿no? Unas zonas expositivas en las que ya hubo una exposición de acordeón tradicional, tenemos una zona expositiva permanente que coordinamos en colaboración con el grupo Reija de Llangreu y ahora mismo estamos con la exposición de Nuberu 30 años Ya llovió. Llevamos un mes con ella ya y va a estar aquí hasta final de este mes de Pallares y la verdad es que está teniendo una gran acogida, están viniendo un montón de gente a visitarla. Pues si te parece quedáramos con Pablo Manzano de la Fundación Nuberu, vamos a ir a verlo y ya te deseamos trabajar aquí. Muchas gracias, Eloy. Hasta ahora. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Pablo San Manzano y el presidente de la Fundación Nuberu, una fundación en muy moza, ¿no? Sí. Esto nada más que acabó Nuberu, nada más que dieron anuncio de la su despedida, pues una de las primeras actividades que propusieron fue crear una fundación y a partir de ahí hacer de esas actividades que bueno, entama con esta exposición y está en proyecto hacer alguna otra actividad como vamos, tenemos en proyecto hacer una escuela de música tradicional, tenemos en proyecto tener una editorial, tener una discográfica y yo hacer todos los años un festival de músicas del mundo, hacerlo en la cuenca del Nalón, hacerlo pues, a lo largo de una semana o algo así, pero vamos, todo eso está todavía tenemos lo en el semillero, ¿no? Y está en el semillero. Pero lo que no está en el semillero y esta exposición que percuerre los 30 años de historia del grupo y que no estaría de más que nos dijeres de qué parte se compone. Sí, la exposición, como digo, ya es la primera actividad de la fundación. La fundación fúndase y decídese de montar esta exposición. Esta exposición consta de 3 partes, una es Nuberu en antes del tiempo, otra es Nuberu en el tiempo y otra es la última parte que allá va la despedida. Nuberu en antes del tiempo pues son las actividades que Nuberu, claro, nació, pero en antes de haber Nuberu pues había cosas, ¿no? Había una asociación en el Entrego, y a ella pertenecían Manolo y Chuspero y ahí también cantaban y hacían camareta, exactamente. Entonces hay una parte dedicada a camareta. Yo, bueno, la exposición tiene este nuberón aquí como símbolo, bien guapo, un nuberón muy guapo, muy significativo y luego consta de una serie de paneles, y luego también tiene unas cámaras de televisión donde se ven vídeos de la época, y aquí tenemos que fala de la transición a Asturias, o de diferentes zonas de videoclips y demás del grupo.
Luego también hay unas torres de sonido donde se pueden escuchar los discos de Nuberu. Hay cuatro torres de sonido, 4 televisiones, y luego están una serie de paneles y de vitrinas. Los paneles pues va expresándose poco a poco las diferentes actuaciones de Nuberu antes de ser Nuberu, en la época que Nuberu, luego en la época esta de la despedida. Vamos, una exposición muy interesante desde nuestro punto de vista, una exposición que va a tener, vamos, ya tuvo en el entrego por verano, y ahora está aquí en la casa de los Alberti de Ciaño, pero a continuación tenemos varios sitios donde exponer, ¿no? Entonces vamos a ir a Madrid, en la próxima época vamos a ir a Madrid, a la Casa de Asturias de Madrid. Luego vamos a Llaviana, luego vamos a Sisión, vamos a Uvieu, vamos con motivo del Día de las Lletres, que va a celebrarse en el mes de mayo, va a celebrarse posiblemente en Barcelona o en Alicante, entonces va a ir la exposición también a Barcelona y Alicante, para luego quedar de forma definitiva en la sede de la Fundación Nuberu, que todavía está por determinar, pero que vamos, ya estamos muy cercanos al sitio donde va a quedar. Pues si te parece, después de este repaso, voy a ver si falo con Manolo, que me está esperando para que él me ponga, digamos, la guinda de este pastel, contando un poquitín que era de aquellos años de siera musical. Muy bien, pues venga, arriba, subo para arriba, ¿no? Allá podéis. Gracias, Pablo. Hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? ¿Qué tal? Manolo Penallos, una de las dos almes de Nuberu, que va a afinar este percorrido pela exposición haciendo alcordanza de 30 años de trabajo, que son muchos años, 30 años de trabajo y muchos más que nos conocemos tú y yo. Bueno, claro. Antes de andar por ahí, ya andamos por ahí. Efectivamente. Ya desde la época del instituto. Trabajando por la cultura en la cuenca del Nalón, pero también con una proyección a toda Asturias y a todo el ámbito de la cultura obrera y de la cultura tradicional. Sí, pues sabes que el planteamiento de Nuberu desde el principio, en aquella época que se hacía música folk americana, Chus y yo empeñámonos en desguazar la música asturiana para darle un talante un poco más universal a la cosa, porque sabes que la gaita estaba desprestigiada totalmente. Y la tonada lo mismo, que todavía tenemos que empujar un poco a la tonada, porque cuesta, porque no van a los festivales y es de lo más puro que nos queda. Pues si te parece, vamos con los videoclips que grabasteis en aquellos dómines a hacer un poco de alcordanza para nos y también para la mocedad ahora. Eso es tremendo. Venga, gracias, Manolo. Empuercaron entre los dis, Asturias cabezalera, Asturias la del trabajo, Asturias la del trabajo, face hora del ayo. Pero tú no te escaeces, un camino abondo andao, siempre y en nuestro el futuro, de la razón de los más. Si os recíes tan les manes, si os recío val nalón, vaigamos un riutos con les manes del mugor. Y por ti daremos un dios, hasta ya da firmanos, negociar los nuestros nombres con los nuestros apellidos.